pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que... Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Una vez más aquí desde La Predicadora, este programa llamado Punto de Unión. Quien te habla, el pastor Claudio, soy de la iglesia Camino Nuevo. Y bueno, una horita donde vamos a estar hablando de la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda razón y justicia, que podamos aprender. De eso se trata esta hora, a que yo te pediría si podés ahí agarrar un lápiz, un papel, para ir anotando, para que nos sirva a vos y a mí lo que el Espíritu tiene para hablar en esta tarde. Quisiera pedirte si podés abrir tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6 y vamos a hablar un poquito de la batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Capítulo 6, verso 11. Y antes de leer, esta palabra te va a servir para poder comprender de que hay una batalla a la cual nosotros nos debemos alinear. No es tu batalla. Quizás, como me ha pasado a mí, me enseñaron de que el Señor pelea mi batalla, de que el Señor viene a pelear por mí en determinadas cuestiones. Y esas son cosas que ya sucedieron, porque Cristo ya venció, no tiene que venir a vencer otra vez, no puede vencer cada rato, porque Él ya venció y nos marcó un camino, y nosotros debemos alinearnos en ese camino. De eso se trata esta palabra. Para no perder tiempo, para no estar equivocados, para no ir por caminos que no corresponden. El camino que el Señor nos marca es su palabra, que es lumbrera a mi cuerpo, luz a mi cuerpo, lámpara a mi cuerpo, y lumbrera a mis pies. Entonces, la palabra de Dios es la que me guía, el Espíritu Santo me guía a la palabra de Dios, el Espíritu Santo me lleva a Jesucristo, y es donde nosotros debemos concentrarnos, a lo que nos dice la palabra, la Escritura, a lo que nos dice Dios a través de lo que está escrito. Por eso dije, a ver lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde, no porque me haga el espiritual y diga, ay, sí, yo hablo de parte de Dios, no. Yo leo lo que está escrito y lo que está escrito es palabra de Dios. Entonces, ¿quién nos va a hablar? Dios, a través de su palabra, la palabra que está escrita. Por eso es bueno tener lectura bíblica, poder leer, no siempre de 1 o 2 versículos armar una prédica. Nosotros debemos tener más bien una prédica expositiva donde tengamos mucha palabra de Dios, mucha Biblia, para que realmente podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Porque si no, cuando usamos 2, 3 versículos, 4 versículos, sí podemos armar una prédica, pero ahí ya le tenemos que meter más contenido nuestro y tiene menos de Dios. Entonces, para que tenga más de Dios, debemos leer más cantidad de lectura, porque nosotros necesitamos palabra de Dios. Amén. ¿Abriste tu Biblia? 1 de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del verso 11 hasta el verso 14. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de su buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con esta parte. Comienza diciendo en el 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosa? Tendríamos que situarnos un poquito más en el contexto bíblico y vamos a leer un poquito más
del verso 3 en adelante, retrocedamos. Nosotros empezamos el 11, en este mismo capítulo vamos desde el 3. Tiene como título Piedad y Contentamiento. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. De eso es lo que nosotros tenemos que huir y aferrarnos a lo que sí nos dice el Señor que debemos estar aferrados, que es, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y fíjate cómo dice acá, pelea la buena batalla de la fe. O sea que vos tenés que pelear, claro que tenés que pelear. No tenés que esperar a que Dios venga a vencer, porque Dios ya venció, el Señor ya venció. Jesucristo vino a esta tierra, hizo todo lo que Dios le mandó que haga, lo que el Padre le mandó que haga. Él como hijo obediente obedeció hasta la muerte y muerte en cruz. Y nosotros debemos alinearnos a esta batalla, a la de la fe. ¿Por qué? Porque es la batalla de los vencedores. Porque ya venció Cristo. Yo no tengo que esperar si tengo alguna situación complicada, algún problema, estar esperando que el Señor venga a luchar por mí. No, porque ya venció, Él ya luchó por lo antiguo, por lo presente y por lo futuro. Él ya venció, es el vencedor. Él es el que está a la diestra de Dios, a la diestra del poder. Dice, echa mano de la vida eterna. Nosotros vamos a alcanzar la vida eterna por medio de la fe. No es por obra, no es por cantidad de cosas que yo haga. Cuando el Señor dice, por los frutos los conoceréis, se está refiriendo al fruto personal, individual, pero no al fruto individual en cuanto a acumular, en cuanto a que yo hice esto para Dios, hice aquello para Dios, no, en cuanto al crecimiento como hijo de Dios, el fruto, que yo pueda crecer como hijo de Dios, que yo tenga en claro cuál es mi identidad, que tenga en claro quién es Dios, que tenga en claro quién soy a partir de Jesucristo. Esa es la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo, dice aquí, fuiste llamado a pelear la batalla de la fe. La batalla, la que ya se ganó, ya Cristo ganó. O sea, nosotros no tenemos nada que ganar, porque ya Él ganó. Entonces hay muchas cosas que quizás se están enseñando por ahí de que tenés que vencer acá, tenés que vencer allá, No, si vos te alineás a Jesucristo y te pones en el camino, Él va adelante, abriendo la brecha, y nosotros somos de Él discípulos, somos seguidores de Cristo. Nosotros seguimos a Cristo porque Cristo va adelante ya siendo vencedor. Entonces nosotros vamos por atrás ya disfrutando de todo lo que Él venció. Imagínatelo Él adelante y una gran peregrinación atrás de todos los que Cristo ya venció. Los que se alinean con Él ya no tienen batallas individuales. Cuando vos tenés batalla individual es porque todavía no estás peleando la buena batalla de la fe. Quizá alguno puede estar medio confundido a lo que estoy diciendo, ¿no? Puede quizás estar confrontando y decir, no, esto no es así, porque yo tengo que pelear, porque yo tengo que vencer. Sí, es verdad, de algún aspecto. Tengo que vencer yo los vicios. Pero ¿cómo los voy a vencer? Sabiendo que Cristo primero venció los vicios por mí. No es que Él haya tenido vicio, sino que Cristo venció.
Y yo, siguiéndolo a Cristo, todo lo que el enemigo intente implantar en mi vida, poner en mi vida, hacer de tropiezo en mi vida, no va a llegar, porque yo estoy luchando, estoy peleando la buena batalla de la fe. Sigue diciendo: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Mácula es aquello que puede llegar a opacar algo. Si vos buscas en el diccionario, es fácil hoy buscar en el Google, pones mácula, significado, y ahí te va a decir, es algo que opaca, que hay un brillo que se opaca. Y reprensión es algo que, alguien que te tiene que reprender de algo, alguien que te tiene que corregir, alguien que, la reprensión es eso justamente. Vamos a buscarlo rápidamente para que podamos entender, porque a veces nos encontramos con este tipo de palabras y es como que no tomamos el trabajo de ver el verdadero significado, y ahí es donde cometemos error. Nosotros tenemos que tener en claro los significados. Mácula tiene dos significados que son los más comunes. Te voy a leer uno de ellos que dice que deslumbra y deshonra. Que deslumbra, que no puede dar la luz que debería dar, sino que deslumbra, que pierde su luz. ¿Viste cuando Moisés subió al monte Sinaí? Cuando bajó, su rostro estaba resplandeciente, se tenía que poner un velo, pero ese resplandor con el tiempo se fue opacando y él no se sacó el velo. Cuando vio que ya dejó de brillar como brillaba al comienzo, se lo dejó al velo. Bueno, eso es cuando uno tiene la mácula, produce ese efecto en nuestras vidas. Es como que aquello que lo alumbraba, que brillaba, no es que nosotros somos brillantes, no, pero aquello que nosotros quizás estamos enseñando o estamos transmitiendo, por errores que vamos teniendo, por correcciones que no hacemos, ese resplandor comienza a desgastarse. Y reprensión, también lo vamos a buscar. Reprensión es algo cuando alguien te tiene que corregir determinadas cosas. Expresión o razonamiento con el que se reprende. Expresión o razonamiento con el que se reprende, reprimenda, convención, regaña. Cuando alguien te tiene que poner, te tiene que sacar del lugar donde vos estás y te tiene que corregir sobremanera, eso es una reprensión. Entonces, fíjate que dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, en el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros somos encargados de transmitir lo que el Señor dice que transmitamos. No podemos transmitir cosas que a nosotros quizás nos parecen. A mí con muchos me ha tocado hablar, que me expresan, no, de este tema yo no hablo porque por ahí se ofenden, por ahí se ponen mal. Entonces empiezan a hablar de cosas que Dios nos mandó que hablemos. Empezamos a hacer entretenimiento, empezamos a entretener a las personas y no a hacer lo que Dios mandó, que es nosotros somos transmisores de lo que dice su palabra. Yo, hermano, no gano a nadie. Algunos dicen, sí, gané tanto para Cristo, estoy ganando esto. No, yo no gano nada. Nosotros no ganamos nada porque Él ya ganó. Como la batalla de pelear la buena batalla de la fe. Ya la ganó Cristo. Yo tengo que hablar a mí mismo y convencerme
de que es Cristo quien venció. Entonces, en ese sentido, yo tengo que hablar lo que dice la palabra, porque la palabra es la que va a sanar lo torcido. La palabra de Dios es la que va a corregir lo que hay que corregir. Yo no puedo corregir a nadie, porque en el libro de los Hebreos, capítulo 5, dice que el sumo sacerdote o el que está al servicio de Dios es tomado de entre los hombres a favor de los hombres, el cual debe pedir primero por sí mismo antes de pedir por el otro. Esto es fundamental, hermano, porque si no parece que nosotros somos los intocables. Y no, nosotros tenemos como seres humanos, hijos de Dios, somos hijos de Dios, esta identidad está clara, pero estamos cometiendo errores constantemente, de los cuales nosotros debemos pedir perdón a Dios para que eso no se vaya acumulando, porque donde se acumula me sitúo en un lugar el cual ya después no puedo salir, y ahí es donde empiezan las desviaciones. Ya me desvié del camino, ya salí del camino, ya no soy un discípulo de Cristo, sino que estoy en el aire haciendo cosas que a mí me parecen que tengo que hacer, que yo las considero buenas, que yo las considero justas. La única justicia es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Yo no puedo decir, no, esto no, porque les va a doler. Si Dios puso para que nosotros leamos, si Dios puso para que se corrija, si Cristo mismo vino a predicar el arrepentimiento, nosotros debemos transmitir a la gente que se debe arrepentir, como nosotros mismos nos debemos arrepentir. Constantemente debemos estar corrigiendo cosas, porque somos seres humanos, estamos dentro de un cuerpo lleno de pecado, y ese es el problema, de que cometemos errores constantemente. El pastor no es el que está dentro de una cajita de cristal sin errores. Yo creo que ya alguna vez lo expliqué, a eso de que muchas veces te vienen a pedir oración porque ore usted porque usted está más cerca de Dios. No es esa la función. Sí, vamos a orar. Cerca de Dios estamos todos, los hijos de Dios. El tema es que no creer que estamos cerca. Porque en Hecho, dice de que Dios está cerca, aun si hasta lo pudiéramos palpar. En el capítulo 17 del libro de los Hechos. Habla cuando Pablo estaba en el Areópago, estaba hablando con los de Atenas, que seguían distintas filosofías y fanáticos de toda filosofía nueva que aparecía, y en una de esas le dieron en el Areópago la oportunidad para que él pueda hablar, y hablaba, dice que recorriendo los ídolos que ellos tenían, había como un monumento al Dios invisible, el cual predica Pablo, el Dios invisible. Ellos sin conocer a Dios, sin entrar en profundidad de Dios, ya los atenienses, estos filósofos, hablaban de ese Dios invisible, el cual no está lejos, sino que está cerca. Porque, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y es Dios mismo morando en nosotros. El tema es de que este envase en el que está el Espíritu, debemos nosotros santificarlo todos los días, porque Él es santo. Es 3 veces santo el Señor, y para que esa santidad de Dios se pueda manifestar, para que el poder de Dios se pueda manifestar, es mediante la fe. Y cuando yo tengo fe en el Señor, es cuando esa misma fe la que me va limpiando, la misma fe la que me va sanando, la misma fe que va quitando toda corrupción de mi vida, y puedo llegar a crecer a la medida y la estatura de ese hombre perfecto que es Jesucristo. Jesucristo hombre, ¿no? Si el Señor habla de eso en el libro de los Efesios, es porque se puede alcanzar. Si no, no nos diría a nosotros. Pero no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer mediante el Espíritu Santo, y dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros, no que descienda, porque Él ya está dentro nuestro, dejarlo que se manifieste. Debemos permitir que el Espíritu Santo se manifieste, y lo que ayuda a que el Espíritu Santo se manifiesta es entrando en razón de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se razona, sino que reconocer que la palabra de Dios tiene razón. Es la razón, es la verdad, es la justicia,
es la santidad pura, es lo que Dios dice. Cuando yo empiezo a leer y que el Espíritu Santo me empieza a dar ese entendimiento extra, cuando recibimos a Cristo recibimos también sabiduría, recibimos redención, santificación, esa sabiduría. Cuando yo más lugar le doy al Espíritu Santo, es cuando más empieza a manifestarse. En el libro de Gálatas, capítulo 6, que habla de los frutos del Espíritu, te voy a leer solamente un versículo, en el 24, 5:4. Capítulo 5 de Gálatas, verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Esto también, hermano, tiene mucho que ver con lo que te decía antes, que se enseña, a veces cometemos, yo también cometía ese error, lo confieso, cometía, de que Dios iba a venir a luchar la batalla, que Él te iba a dar la victoria. No, ya la victoria te la dio, ya está la victoria, tengo que creer que ya me dio la victoria. Lo que pasa es que debo entender que la victoria que Él me dio es una victoria espiritual, ¿verdad? La cual voy a disfrutar de todos los beneficios. Puedo disfrutar también en esta tierra, pero los beneficios principales vienen cuando estemos en la eternidad con Él. El vencer la batalla de la fe es ir a la vida eterna con el Señor. Esa es la mayor recompensa. Entonces, ya mis pasiones y mis deseos están crucificados. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Hermanos, yo ya no tengo que tener deseos personales, ni pasiones personales. Debo estar situado en la batalla de la fe. Debo solamente creer. Fíjate que en el versículo 13, lo que leímos en Timoteo, dice: te mando delante de Dios, que da todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cómo empieza diciendo? Te mando. Y el versículo 14 comienza diciendo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Es una orden que el Señor está dando. Es una orden, no es algo que nosotros debemos poner a consideración. No, debemos obedecer. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, empezamos a encaminarnos en el buen camino. Lo torcido comienza a enderezarse. Es maravilloso, hermano, porque ya no es que yo empiezo a considerar a mi manera las cosas, sino empiezo a obedecer lo que Dios dice. Y cuando yo empiezo a obedecer lo que Dios dice, es cuando empieza a venir la verdadera victoria. La victoria, y me sumo a la victoria que ya venció Cristo. No me sumo a mi victoria, porque ahí es donde está el error, de creer que el Señor va a dejar su trono y va a venir a luchar para que yo tenga mi victoria individual. No, vos te tenés que sumar a la victoria que ya Cristo venció, que es mediante la fe. Es creyendo que todo lo que hizo Cristo es lo que a mí me da los mejores beneficios. Hermano, al comienzo cuesta, pero te da buenos resultados. Porque vos te empezás a desligar de esas pequeñas ambiciones personales que vamos teniendo aquí en esta vida. Y nos encolumnamos o nos alineamos al deseo de Dios. En una de las epístolas de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Entonces ya no es mi ambición personal, porque donde yo pongo prioridad a mi ambición personal, ahí es donde cometo el error, porque mis pasiones y mis deseos fueron crucificados.
con la carne. Entonces, cuando yo ya empiezo a dejar de tener esas ambiciones personales, que pueden ser muy bonitas y vistosas según tu criterio, porque es verdad, nosotros cuando estamos estando acá en este mundo tenemos ambiciones. Yo también tenía ambición y tenía deseos, pero cuando me puse a obedecer, o cuando entendí que el mejor resultado lo voy a tener obedeciendo, siendo en la corriente del Espíritu, porque si no es ir contra la corriente de Dios. Recordemos lo que dijo Jesucristo en 2 oportunidades. El que no junta conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Y el que no está con nosotros, contra nosotros es. Le dijo a sus discípulos. Y nosotros también tenemos que entender eso, que quizás pretendiendo seguir alguna ambición personal, no, pero está el Señor en el medio de... No, es una ambición personal. Es un deseo personal. Ahí donde quizás estoy yendo en contra de lo que Cristo quiere que nosotros estemos. Entonces, para tener una vida tranquila aquí en la tierra, no agregándole cosas a la Escritura. Yo a la Escritura no le tengo que agregar nada, porque es maravilloso todo lo que dice Dios. No tengo que suavizar nada de lo que Dios habló, porque es lo correcto, porque la palabra de Dios es correcta. La palabra de Dios es como espada de 2 filos. Entonces la palabra de Dios es la que tiene que hacer el trabajo. Por algo Dios pone en el corazón de aquellos que Él va dando, te va dando palabra para que vos hables lo que está acá. Yo no puedo dosificar nada. Cuando yo quiero dosificar es como que estoy diciendo no me gusta lo que Dios dice acá. No estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y ahí ya cometemos el error de pensar de que lo que Dios dice no está bien. La palabra de Dios tiene que ir como está, como Dios la expresó, para que nosotros la recibamos. Le voy a pedir al hermano Mauro si nos puede poner una alabanza, así te dejo descansar un poquitito y volvemos. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver
Gloria a Dios, peleando la buena batalla de la fe, hermano. Y aquí estamos peleando con razonamientos humanos, volviéndonos a la palabra de Dios, obedeciendo a nuestro Dios. En el versículo 11 de 1 Timoteo capítulo 6, que comenzamos a leer, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue. Fíjate las cosas que nosotros tenemos que seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí hay cosas que son en esa pelea personal, peleando la buena batalla de la fe, cosas que si nosotros debemos aferrarnos a la palabra y dejar de que el fruto del Espíritu comience a notarse en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, verso 22, está el detalle del fruto del Espíritu. Fíjate que dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, no son los, es él. Un solo fruto que tiene muchos atributos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate que este es el fruto que nosotros debemos tener, que tiene varios atributos, como decía, ¿no? No es, o varios componentes, el mismo fruto. Hermano, es cuando vos querés hacer una comida, llámese como se llame, le tenés que poner muchos condimentos. Acá hay que poner muchas cosas para el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que se tiene que ver. Eso es lo que dice en el versículo 14, que dice que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión. El fruto del Espíritu se tiene que notar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Facebook estuve viendo los otros días y lo recorté, algo que me gustó. Alguien escribió y dice: usted puede cantar en pecado, predicar en pecado, liderar en pecado, pero no puede entrar al cielo en pecado. No se ilusione con los dones, no salvan a nadie. Y es verdad, hermano. Jesucristo dijo que en aquellos tiempos habrá algunos que le dirán: pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Hermano, ¿y qué le contestó Jesucristo? Apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Entonces, porque yo predique, ¿quiere decir que soy un santito? No, hermano. Porque yo haya, yo esté cantando en la iglesia, ¿quiere decir que lo hago en plena santidad? No, hermano. No quiere decir eso. Porque muchas veces a mí me ha tocado saber de cosas que realmente estaban en liderazgo, estaban en la alabanza y hasta estaban predicando, y hermano, y no estaban en santidad pura como el Señor quiere. Nadie va a llegar a la pura santidad. Por eso es que cuando nosotros debemos reconocer que estamos en un cuerpo pecaminoso y que esa santidad de misericordia el Señor te la da, y el Espíritu Santo sigue morando en nosotros. Por eso nos manda el Señor a que no entristezcamos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en su misericordia, si nosotros estamos arrepentidos de ese error que hemos cometido. Ahora, si yo dejo pasar 1, 2, 3, 5, 10 y yo no pido perdón, hermano, porque es verdad, luchar con este cuerpo pecaminoso es muy difícil. Necesitamos realmente de Dios que nos ayude, porque para Él nada es imposible. Solo no lo podríamos hacer. Por eso el Señor nos detalla el fruto del Espíritu. Si hablamos de las obras de la carne, hermano, es una lista mucho más larga. Lo haremos en otro momento, pero tiene mucho que ver con lo que comienza diciendo aquí el Señor en el versículo 11, que dice: sigue las cosas que nosotros debemos seguir: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Dentro del fruto del Espíritu hay algo que es re difícil, hermano. Re difícil, ¿no? Todo cuesta.
Pero la paciencia es lo más difícil de conseguir en el fruto del Espíritu. Es el componente más complicado, el saber ser paciente. Todos queremos las cosas para ayer o antes de ayer. Le pedimos a Dios a la mañana y son las 2 de la tarde y decimos, Señor, todavía no me respondiste. Todo queremos para allá. Todo lo queremos atrasado nosotros. Lo queríamos antes de pedirlo. Pero el Señor nos enseña que uno debe ser paciente, debe ser manso, debe tener templanza, paz, gozo, bondad. Hermano, a veces cuesta ser bondadoso con el otro, es verdad. Vos ves que hay personas que malgastan los recursos que consiguen y te vienen a pedir y vos ves que lo malgastaron y te cuesta ayudar porque si no, pero él tuvo y malgastó. Pero es una forma de acercar el amor de Dios a esa persona y que el Señor, a través de esa paciencia que yo tengo con el otro, de esa bondad que yo tengo con el otro, de ese amor que tengo con el otro, empieza a orar y a romper las obras del diablo, hermano. Cuando yo peleo la buena batalla de la fe, es donde el diablo huye, porque me someto a Dios. Santiago 4:7 dice, pues someteo a Dios, resistí al diablo y vivirá de vosotros. Cuando yo me someto a Dios, es porque estoy peleando, estoy creciendo, estoy luchando conmigo mismo en creer que todo lo que Cristo hizo es verdad y a veces veo que estoy malgastando en tiempo en cuestiones que ya fueron vencidas y cuestiones que nada tienen que ver con lo que Dios tiene preparado. Porque yo siempre creo que lo mejor para mi vida es lo que yo aspiro, pero lo mejor para mi vida es lo que Dios ya predestinó. Cuando yo peleo la buena batalla de la fe, cuando yo me encamino en el camino de Jesucristo, es donde me empiezo a encontrar con las cosas que Dios ya añade a mi vida. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, eso es pelear la buena batalla de la fe. Cuando busco el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que yo preciso en esta vida, porque con nada vine y con nada me voy a ir. Por eso debemos aprender a ser dadivosos. Mientras tengamos comida y abrigo, debemos darle gracias a Dios. Nada nos sirve ser acumuladores. Uno de los grandes males que tiene el ser humano es el ser codicioso. Tiene la codicia de cada vez querer más, como si fuera que después, como ahora está en estos tiempos, podemos hacer transferencias bancarias mediante internet, mediante lo digital. Pensamos que lo que acumulo acá lo voy a transferir allá donde esté en el cielo. No, hermano, no nos llevamos nada. Con nada vinimos, nada nos vamos a llevar. Entonces no tiene sentido la acumulación, porque la acumulación es lo que genera en mí ambición, y la ambición codicia, y la codicia avaricia, y son un montón de cosas que tienen que ver con el fruto de la carne, con las obras de la carne, y no con el fruto del Espíritu. Cuando yo entiendo que el fruto del Espíritu es ser agradecido a Dios con lo que tengo, no por eso me voy a quedar panza arriba rascándome el pupo, esperando que mi comida venga de no sé, que diga tengo hambre y me aparezca un plato de comida. No, mi comida va a venir, Dios me va a dar la fuerza, si yo voy a ir a trabajar y con mis manos me puedo ganar y sustentar y que no me falte nada. Porque el Señor también dice de que el que no trabaja, que no coma. O sea que no es cuestión de quedarse panza arriba, sino es cuestión de ser agradecido con lo que Dios permite que yo pueda tener. Ahí es por donde pasa la cosa. Ser agradecido con lo que Dios permite que yo pueda tener. Yo debo hacer mi parte, debo ir a trabajar. En mi trabajo el otro día una persona me dice, le digo, ¿está bien? Sí, gracias a Dios. No, estás bien gracias a vos, porque vos sos el que trabajás, vos sos el... No, pero Dios me da la fuerza, le digo. Él me da la fuerza, Él permite que yo esté donde esté, Él permite que yo pueda recibir los recursos que recibo, Él permite.
Entonces, si yo no me muevo, Dios no se mueve. Es lo que le dijo a Moisés, a Josué, perdón, donde yo iré donde tú quieras que tú vayas. Y Moisés le dijo, si no venís conmigo, yo no voy. Josué se quedó con esa, pero Moisés fue distinto. Moisés dijo, si no venís conmigo, yo no doy un paso. Entonces el Señor se va a mover a medida que nosotros nos vamos moviendo. Si yo llego a la mañana, a la madrugada, que me tengo que levantar y ir a trabajar, me pongo a dar vueltas, fiaca, hoy no quiero ir a trabajar, y bueno, y si después me faltan las cosas, no le tengo que echar la culpa a Dios. No. Porque yo tuve la oportunidad de ir y Él me iba a garantizar, porque tengo la garantía de parte de Dios, que si yo pongo mi parte, Él pone la otra, iba a obtener los recursos para que nada me falte. Entonces, acumulaciones no, hermano, acumulaciones no. Hay malas consecuencias con aquellos que quieren acumular. Mas nosotros debemos estar tranquilos, felices, agradecidos de lo que Dios permite que tengamos. A que bueno, le vamos a pedir a Mauro otro tema más y ya después vamos a venir con un cierre. Gloria a Dios. Por la fe estamos vivos. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que hará. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado. Gloria a Dios. La buena batalla de la fe. Aquí el hermano David de la Ferrere nos hace una reflexión en base al Sermón del Monte. Si nosotros entramos en detalle en del Sermón del Monte, hermanos digo, ¿no? En plural, me hablo a mí mismo también, es imposible cumplirlo. Por eso la buena batalla de la fe, que yo creyendo en todo lo que el Señor dice, soy beneficiario de la gracia de Dios. Yo no voy a lograr nada, yo no voy a poder cumplir lo que dice el Sermón del Monte, porque la salvación para nosotros, la Iglesia de Cristo, no es por obra, lo dice en el libro de Romanos, sino por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios,
hermano, no alcanzaríamos la salvación. Por eso es importante luchar la buena batalla de la fe, creyendo que todo lo que Dios dice es cierto, entendiendo que todo lo que Dios quiere para mi vida, hasta una prueba, un desierto. Pedro mismo dice que fue pedido por el enemigo para ser zarandeado, y Jesucristo dijo que está bien, que iba a pedir por Pedro para que tenga más fe. Por eso la fe es fundamental, hermano, es creer en lo que Dios dice. A que el sermón del monte es imposible, nadie lo va a poder cumplir, pero por la gracia de Dios somos salvos, solamente por la gracia. Aquí la hermana Teresa Zurita manda saludos y bendiciones. Hermana, Dios te bendiga, espero que estés bien y ya pronto nos vamos a estar viendo. Ella está en 25 de mayo, hermanos, nos están escuchando de 25 de mayo, a que te mandamos muchas bendiciones, hermana Teresa. Ella es mi suegra, cumple doble función de ser mi hermana en la fe y también mi suegra. A que Dios te bendiga mucho. Mis hermanos, ya estamos llegando al final. ¿Cómo pasan los minutos? Queda un poquitito más, vamos a aprovecharlo. Entonces, las cosas que nosotros debemos seguir para entrar en el ámbito de la buena batalla de la fe. Es una lucha de fe, hermano, porque el enemigo ahí no corta ni pincha. Ahora, cuando yo quiero pelear mi lucha individual, cuando yo soy el que quiero vencer, cuando yo soy el que quiere obtener las cosas y creo de que lo que yo quiero es lo correcto, ahí donde el enemigo viene y con toda la artillería para tratar de vencerme. Y me va a vencer porque yo sin el Señor estoy en el horno. Gloria a Dios. Pero en la buena batalla de la fe, Él no puede. Ahí tengo que luchar. Por eso insistimos, debemos seguir la justicia, que es la palabra de Dios, debemos la piedad, ser piadosos, debemos mantenernos creyendo, aquellos que no vemos, pero tenemos la certeza que se va a cumplir, la palabra de Dios, el amor, ser amorosos con los que nos rodean, y muchas veces nos rodean enemigos, hermanos. Y sí, esto es así también. Hay gente que está esperando que cometas el mínimo error para sacudirte. Gloria a Dios, debemos amarlo también a aquel que me desea el mal. Porque si yo solamente amo al que me desea el bien, hermano, ¿dónde está el beneficio? Debo orar y amar a mis enemigos y que Dios tenga misericordia. Ser paciente, ser manso, no me debo estar irritando así por nada. Las mechas debemos dejarlas que sean más largas, no tan cortas. Debemos aprender a contar hasta 10, no ser tan explosivos, porque la pelea ya la ganó el Señor. Yo debo disfrutar. En Hechos 15, versículo 29 y versículo 30, habla de que si yo... por lo que dice el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo dice, aclara en esos versículos, de que si yo me abstengo del sacrificio a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, bien hago, pasadla bien. Vos fijate que el Espíritu Santo mismo, en el comienzo, cuando empieza a nacer la iglesia de Cristo, te estoy hablando en el libro de los Hechos, en el nacimiento de la iglesia de Cristo, ya comienza a marcar la línea y ya se empieza a ver el deseo de Dios para nosotros, que la pasemos bien. A veces nosotros creemos que porque le vamos agregando cosas a lo que Dios dice, le voy agregando esto, aquello, lo otro, no aquello, no a lo otro, no, estoy haciéndola más santa a la palabra de Dios, y no es así, hermano. Estoy realmente entorpeciendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso debe ir la palabra de Dios como está,
sin sacarle, sin ponerle, sin agregarle tilde, sin sacarle tilde, sin agregarle J ni nada. Yo, tal cual está, yo debo soltar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a trabajar en tu vida, la palabra de Dios la que va a sanar tu vida, va a sanar tu espíritu, va a sanar tus sentimientos, va a sanar tu alma, va a sanar tu mente, y vas a explotar en fe, hermano, porque lo que necesitamos es una explosión interna de fe, es creer, y debo luchar y creer, aunque esté pasándola mal, yo debo creer, hermano, debo creer. Somos sometidos a pruebas como el oro, cuanto más se lo trabaja en el fuego es cuando se vuelve de mejor calidad, hermano. Gloria a Dios. Entonces siempre creyendo en el Señor. Esa es la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Fíjate que mediante la fe nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Si yo tengo fe en mí, siguiendo mis objetivos, siguiendo mis metas, siguiendo mis planes, mis ambiciones, me estoy desviando del Señor. Y puede ser que me pierda. Y eso es lo que alimenta al enemigo. Por eso debo estar atento a lo que yo oigo. Cuando viene adulación, la adulación es esas prédicas, como se dice, que te llenan de entusiasmo, esas prédicas dinámicas, donde salís del culto y te querés comer. No, hermano, eso realmente cuando te soban el lomo es cuando tenés que tener cuidado. Porque el Señor lo que manda es que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces yo en la cruz clavé mis pasiones y mis deseos. Ya no tengo pasiones personales, ya no tengo deseos personales, ya no tengo ambiciones personales. Hay una sola necesidad que tengo, es de luchar esta buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna, alcanzar la vida eterna. Ahí debe estar mi fuerza, mi gana, mi entusiasmo, mi alegría, mi felicidad, mi gozo, para que pueda fluir la paciencia, el amor, la mansedumbre, la piedad, para que pueda estar firme en la fe. Bueno, hermano, hasta acá llegamos. Que la palabra de Dios obre en tu vida. Me quiero despedir con una pequeña oración para que este tesoro maravilloso que es la palabra de Dios, el enemigo no la quite de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo, por tu preciosa palabra, Dios mío, porque tú has hablado a través de tu palabra, Señor, tu santa escritura, Dios mío, que nos has dejado como precioso tesoro, y es maravilloso cuando nuestros oídos, Señor, son transmisores para nuestro espíritu de tu palabra, Dios mío, que nos llena de fuerza, de ánimo, de fe, Señor, y de esperanza. Te ruego que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, los que nos oyeron, los que nos van a ver en los videos, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que tu bendición continúe, Señor, hablando a través de los siervos que sigan, Dios mío, pastores, pastoras, líderes, Señor, de las iglesias, Padre amado, que tú puedas fluir y hablar a tu pueblo, Dios mío. Bendice las autoridades de la radio, bendícelo a Mauro, Dios mío, que está en los controles, Señor amado. Señor, y guarda mi camino de regreso a casa, que yo llegue sano y salvo, y así de cada uno de tus siervos que vienen a este lugar, Señor, a dar batalla también, Dios mío, que puedan, Señor, llegar a sus hogares sanos y salvos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, 18 horas, en este programa llamado Punto de Unión. Chao. Viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos.